quería empezar de menos a más. Hay un tema que me ha indignado y lo he compartido con los compañeros de ayer, también como a manera de broma, y es la designación de Messi como el mejor jugador del 2023. Por favor. Esto es algo que no se va a repetir nunca más en la historia, que un jugador de la Major League Soccer de los Estados Unidos sea considerado el mejor jugador del mundo. Pero en fin, entiendo que la designación a esta categoría de mejor jugador la hacen los capitanes de los equipos de fútbol y selecciones del mundo, ¿no? Entonces, es una elección transparente además. Lo han elegido a Messi como... Deberían como entregarle ya algún título que diga es el mejor de la historia y ya. No, pero qué polémica que ha desatado también la elección de Messi. No sé qué jugador realmente en este año. Haaland, hablan unos, otros Vinicius, otros Rodri. ¿Cuál es, para ustedes, cuál es el mejor jugador del mundo? Aquí una breve encuesta, Esteban. Carlos, ¿cuál es el mejor jugador del mundo ahorita? Haaland. Pero no mueve todavía lo que movía en su momento publicitariamente Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no? Bien, ahí tenemos. Como les decía, vamos de menos a más. Hay algunos temas y asuntos que quería compartirlos con ustedes el día de hoy. Empecemos un poco hablando sobre lo de lo que pasa en Quito y lo local. Así como antes, y este es un mensaje absolutamente respetuoso, por supuesto, para la alcaldía, para el señor alcalde, que, a ver, no va a ser él, digamos, el responsable directo de la mala forma de operar o de intervenir de parte de funcionarios, en este caso quienes hacen control en la vía pública, porque me da la impresión de que en esta semana, con un video que circuló donde se ve una intervención bastante violenta, donde le despojan a algunos comerciantes en las calles de sus mercancías y demás, creo que borran con el codo lo que ha venido haciendo el alcalde Pavel Muñoz con la mano, que es un trabajo además de mucha cercanía, de tender puentes de comunicación, de hacer política además directamente, no enviar un delegado, sino él salir a las calles, y esto creo que se ha visto mucho en las redes sociales del señor alcalde, que están indignados con el comentario de Messi. Me muero de la risa, a mí me da risa porque son polémicas de temas realmente intrascendentes, ¿no? Pero me encanta porque se ponen ahí que... A mí no me cae bien Messi, ya. Creo que esto se los he dicho desde la época del Mundial. No me cae mal por ser argentino, me cae mal por ser del Barça. Pero en fin. A ver, de hecho vamos a empezar quizás por una decisión que ha tomado el alcalde para tratar de sanear y de depurar una institución tan compleja como es la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y el control de tránsito, todos sabemos, en este país da para que existan una serie de comportamientos que riñen con la ética y con la moral, ¿no? Históricamente, desde cuando manejaba antes la Policía Nacional y ahora los famosos agentes de tránsito, además no solo en Quito, sino en todas las ciudades del país, ¿ya? Incluso hay algunos establecimientos, instituciones u organismos en donde históricamente los agentes de tránsito se han ganado la caricaturización de cuervos, ¿no? Recuerden ustedes algún sketch de un programa de televisión. Ayer en su cuenta de Twitter el alcalde de Quito decía: estoy entrando con toda la fuerza y contundencia a la Agencia Metropolitana de Tránsito, no voy a permitir que unos pocos funcionarios corruptos empañen a toda una institución, vamos a recuperar la reputación de la AMT. Bien, el alcalde Muñoz ayer también dio unas declaraciones en donde dijo que recibió una Agencia Metropolitana de Tránsito con corrupción. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ofreció que su trabajo se concentrará en 3 pilares para luchar contra la corrupción en la AMT: depuración, modernización y fortalecimiento. Que me parece así superficialmente además 3 ejes importantes como para tratar de cambiarle la imagen y la cara a la AMT, y para que esta sea una de las tantas instituciones públicas que hay, en este caso municipales, que sean más bien cercanas a la ciudadanía y que no se conviertan primero en un foco de corrupción, y después que no sean tampoco que
un conductor o un ciudadano ve un agente metropolitano de tránsito y más bien le provoque miedo que otra cosa, cuando podrían ser, por ejemplo, en situaciones y circunstancias como la que atraviesa el Ecuador hoy, aliados para combatir la inseguridad, porque finalmente cada agente metropolitano de tránsito que esté en una esquina, que esté en un semáforo, que esté en un redondel, se convierte también en un veedor de la situación, ¿no? En un vigía de lo que está pasando en la vía pública, en las calles de la capital, y podría ser un gran aliado de la Policía Nacional, de la fuerza pública en general, ahora del ejército, que son los que están al frente en esta lucha contra la delincuencia. Coincido 100% con todas las críticas de los señores concejales y con los cuestionamientos ciudadanos, dijo el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sobre las denuncias de corrupción en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ocurrió al cerrar la sesión de Consejo Metropolitano de la ciudad este martes 16. Fueron más de 3 horas de señalamientos contra esta institución por parte de una docena de concejales que al final coincidieron en la necesidad urgente de depurar la AMT por todas las denuncias públicas de corrupción que acumula y la impunidad que acarrea. Muñoz aseguró que heredó una entidad con mucha corrupción, por lo que anticipó que no podrá curarla en 10 minutos, pero sí depurarla, modernizarla y fortalecerla institucionalmente en lo que resta de su mandato. Para el alcalde, estos 3 pilares serán prioridad, sobre todo en el tercero, que incluye recuperar la mística de los funcionarios de la AMT, impulsar el plan de carrera y obtener la certificación antisobornos ISO 37001. Aún hay una disyuntiva, dijo, si primero elaborar el plan de carrera o limpiar la corrupción. Un análisis jurídico de la Procuraduría le ayudará a tomar una decisión responsable. Creo que esta iniciativa del alcalde de depurar, fortalecer y modernizar la AMT debe contar con todo el apoyo ciudadano en la capital, de entrada. Así que sea además un ingreso suyo, alcalde, a esta institución con toda la fuerza que se necesita, además con toda la formalidad y la seriedad que le caracteriza a este alcalde y a esta alcaldía, que creo que sí se diferencia y se destaca muchísimo por encima de las anteriores, de la de Rodas, de la de Yunda o la de Guarderas. Y creo que hay mucha expectativa y creo yo que también mucha esperanza en que usted logre, con todo su equipo de trabajo, concretar este objetivo, que es el de sanear esta institución tan importante como es la AMT. Ahora, yo me refería de entrada a lo que circuló en un video con una intervención bastante violenta, que es, digamos, algo ya también característico de lo que son los guardias municipales o los metropolitanos que ahora pertenecen a la Agencia Metropolitana de Control. Yo quisiera creer que se trata solo de un hecho aislado, porque les decía, con eso, con el codo van a borrar lo que se ha hecho con la mano. Y con la mano lo que ha venido haciendo Pavel Muñoz es conversar con los comerciantes autónomos, salir a las calles y hacer y empezar a hacer lo que creo yo muchos de los ciudadanos que vivimos en una capital como Quito deseamos y queremos para justamente una ciudad que aspira a convertirse en un gran atractivo turístico. De hecho, me parece que Quito, con el centro histórico, con la mitad del mundo, con el entorno maravilloso que tiene esta ciudad, es una de las potencias turísticas que tiene el país, que digamos están las playas, están las Galápagos, está la Amazonía, una diversidad impresionante que tiene el Ecuador. Pero adicionalmente, las maravillas que tiene Quito, yo mencionaba, digamos, el centro histórico, la mitad del mundo, que son 2 complejos arquitectónicos realmente impresionantes y lindos, pero a eso habría que sumarle también lo que en materia de diversidad tiene esta ciudad, que es, por ejemplo, el Chocó andino, que queda a 35, 40 minutos del hipercentro, ¿no?, hacia la zona del noroccidente, una cosa espectacular. Y quisiéramos una ciudad ordenada, quisiéramos una ciudad en donde no haya pequeños mercados improvisados en las aceras, pero creo que para eso también hay que hacer un breve repaso de cómo está la situación económica del país y que las urgencias y la necesidad que tenemos los ciudadanos no siempre son las mismas, que hay mucho nivel de desempleo y de subempleo, y que los ciudadanos honestos, como creo yo somos la mayoría de ecuatorianos, que no tienen un empleo fijo, que no tienen un sueldo fijo y un trabajo estable,
lo que buscan es todos los días una manera honesta, honrada, de ganarse el pan. Perdón, las Galápagos también, por supuesto, ¿no? Maravillosos lugares. Mindo no es parte de Quito, ojo, Mindo es Pichincha, es parroquia de San Miguel de los Bancos. Maravilloso lugar también, por cierto. Lindísimo. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en eso, de que queremos una ciudad ordenada, de que queremos una ciudad linda, de que queremos una ciudad que sea efectivamente un atractivo turístico, no solamente para los extranjeros, sino para los propios ecuatorianos. Es decir, que acá en cada feriado recibamos compatriotas de Guayaquil, de Manabí, de El Oro, del centro del país, de la Amazonía, que vengan a visitar Quito, que se sientan a gusto en Quito, para los propios, para los nacionales, y por supuesto también para los extranjeros, ¿no? Pero también creo hay que ser conscientes de que hay una enorme necesidad de la gente de poder llevar un pan a su casa. Y lo que habría que esperar, o creo que en lo que se estaba enfocando la alcaldía con Pavel Muñoz al frente, es justamente poner orden, sin necesidad de despojar a los trabajadores autónomos de su mercancía de forma violenta, como fueron las imágenes que circularon. Se puede lograr justamente ese objetivo. Así que desde acá, como les digo, un llamado respetuoso, como se lo hizo antes también en otras alcaldías, para que los agentes metropolitanos no actúen y no operen de esa manera tan violenta con ciudadanos que lo que están buscando también es ganarse el pan diario, ¿no? Siendo conscientes, por supuesto, de lo que también se necesita es una capital y una ciudad ordenada y limpia, por supuesto. Creo que son dos cosas que hay que coordinar y que hay que complementar bien, por beneficio de la ciudad y por beneficio de todos quienes habitamos en Quito. Yendo a lo de la coyuntura, y esto seguimos de un poquito de menos a más, ¿no? Este país que a veces se ahoga a veces, ahora no, ahora sí que estamos atravesando por una situación bastante compleja y difícil. Estamos viviendo momentos que son realmente delicados y graves como país, pero a ratos, digamos, y en medio de toda esa coyuntura tan negativa que enfrenta el país, se generan polémicas que son innecesarias. Y es esta del nacimiento del tercer hijo del presidente Noboa. De hecho, finalmente, Noboa, entiendo que ayer trabajó hasta que concedió algunas entrevistas. No hizo lo que hacía un presidente anterior, que creo que viajaba una semana antes y una después, cada vez que nacía un nieto. Y bueno, su hijo ha nacido y el presidente ha ido a acompañar a su esposa a donde sea que haya nacido el hijo de Noboa. Puede ser Miami, puede ser París, puede ser Madrid, puede ser Berlín, puede ser Washington, Buenos Aires, Sao Paulo, la ciudad que sea. Noboa tiene la cantidad de plata necesaria que si le daba la gana contrataba el mismo viaje turístico que Elon Musk para que el hijo vaya a nacer en la luna. Y finalmente esas son decisiones familiares y es un tema muy íntimo de su familia. Creo que acá polémica innecesaria con respecto de que sí dijeron que el hijo iba a nacer en Carondelet, que por aquí, que por allá. Esas son decisiones de la familia. Qué bueno que el presidente sea padre nuevamente, es su tercer hijo. Felicitaciones a él y a su esposa. Pero creo que como ciudadanía y como opinión pública no vamos ni debemos estancarnos en temas que son para el interés nacional intrascendentes. La importancia del nacimiento del tercer hijo para los padres, para Noboa y para su esposa, para sus padres, para los abuelos del bebé, para los tíos, para la familia. El resto del país, al presidente Noboa, exíjanle que cumpla con sus promesas de solucionar los problemas de violencia que vive el país. Vamos a exigirle eso. Él podía llevar a su mujer a que dé a luz en la luna, podía. Ese es problema de ellos. Creo que no
vale en este momento enfrascarnos en polémicas innecesarias o estériles. Hay que superar además ciertas taras, ¿no? Y lo importante es justamente lo que abordó Noboa antes de salir del país para ir a acompañar a su esposa, ¿no? Y lo que sí se esperaría es, por supuesto, que acompañe el tiempo que considere prudente el presidente, pero que tampoco se alargue mucho, porque su presencia acá es importante, más allá de que no es él el que está haciendo los operativos, no es él el que está haciendo el patrullaje, sino la fuerza pública. Pero sin duda alguna, siendo él el comandante en jefe de esa fuerza pública, tanto de los militares y de la policía, se requiere de su presencia y de su liderazgo. Así que tampoco es que este tema de la paternidad va a poder o va a tener que extenderse demasiado, porque la presencia del presidente en el país en un momento tan complejo como el que vivimos es vital. Creo que también habrá un sector de la sociedad que la presencia de un presidente en este momento le puede generar algún nivel de confianza. Y fíjense, antes de empezar el noticiero yo les preguntaba a mis compañeros, al Carlitos, a la Meli, al Esteban, cómo se sienten con respecto de lo que está pasando ahora en el país, y los tres llegaban a una misma conclusión, a pesar de que, digamos, en Quito no se ha vivido todavía con tanta violencia, eventos como los que han ocurrido en otras provincias durante los últimos días. Es decir, más allá de algún intento de amotinamiento o alguna cosa por el estilo en la cárcel del Inca cuando todo esto empezó y que fue controlada creo que de inmediato, no ha habido más. Y en las calles, plazas y avenidas de la ciudad, excepto casos puntuales, lo que ocurrió en el sur de Quito, en Quitumbe, en alguna otra zona también durante los días anteriores, digamos como que no ha habido eventos de gran magnitud como para generar pánico, que sí me parece es algo que lo están viviendo ciudades como Esmeraldas, que lo viene viviendo ciudades como Durán, por ejemplo, Guayaquil, como lo que ha vivido Cuenca durante estos días. Pero la conclusión a la que llegaban mis compañeros, les quería contar, es que se sienten inseguros, que a la hora de salir de casa, por ejemplo, imagínense eso, ¿no? Salir del garaje, me decía el Esteban, da miedo, los chicos vienen de madrugada, ¿no? Entonces sí, es absolutamente comprensible. Yo me imagino que, por ejemplo, lo mismo que me dicen mis compañeros, seguramente pensarán ciudadanas, ciudadanos que tienen que estar esperando en una parada de bus, por ejemplo, o en un semáforo, en una esquina. Hay esa sensación de miedo. Y yo les decía particularmente, no he sentido una cosa así, la verdad, porque, claro, todavía no experimento, no vivo muy de cerca un evento de este tipo, y espero no vivirlo, ¿no? Ni que nadie en mi familia o amigos o compañeros de trabajo lo viva, pero quizás es eso. Pero preguntarles a ellos lo que les preguntaba y comentarles y compartirles a ustedes esa sensación, sí me genera mucha inquietud y mucha preocupación. Que la sociedad empiece a adaptarse a vivir con miedo me preocupa. Y creo que ahí las autoridades en general, y hablo autoridades en este caso a todo nivel, gobierno nacional, gobiernos locales, prefecturas, municipios, creo que pueden aportar y pueden hacer mucho a través de programas o proyectos que se enfoquen y que tengan que ver mucho con el tema social para tratar de atender lo que podría seguir generando esta ola de inseguridad y de violencia en el país, que es seguir inyectando miedo en la gente. Que finalmente las personas se encierran en casa, quieran que los hijos sigan todavía estudiando bajo modalidades virtuales o telemáticas, y que los chicos, como también les planteaba al inicio de toda esta crisis, enfrentaron los 13 días de paro de octubre, enfrentaron una pandemia que nos encerró durante un año, un poco más, enfrentaron los 18 días de paralización de junio, y siguen así como alejándose del contacto físico, del compartir, de lo importante que es relacionarte con el otro, ser humanos,
y adaptarse a este asunto de la virtualidad, ¿no? Que finalmente, si bien es una gran herramienta tecnológica que te puede acercar a otras, al otro lado del mundo, puedes tener cercanía con herramientas tecnológicas, pero finalmente lo que puede terminar sucediendo es que no tienes contacto físico, cercano, con personas que están, que son tus vecinos, que son tus compañeros, que son tus amigos, ¿no? Y como les decía, antes de que el presidente salga del país para ir a compartir con su familia y la llegada de su tercer hijo, brindó algunas entrevistas y compartió información con medios internacionales. Tenemos los cortes listos para, creo que son dos, ¿no? Vamos entonces con los cortes y analizamos qué fue lo que dijo el presidente en sus últimas intervenciones. Buenos días. Bueno, varias cosas. Primero, necesitamos una presencia permanente de los militares en las cárceles. Tenemos que tener control también interno que se había perdido en los últimos años. Asimismo, debemos de bloquear el financiamiento a estos grupos terroristas. Hoy en día, pues hay dinero en Banca Nacional, así mismo como Banca Internacional, el cual pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Todavía no hemos tenido contacto con los Estados Unidos y la comandante Richardson va a venir acá con una comitiva para hablar con nuestras Fuerzas Armadas y con la policía en los próximos días. No nos han dicho el momento exacto, pero va a ser esta semana. Pero aún así todavía no tenemos una idea clara del paquete de ayuda que va a haber, el cual todavía lo debemos de discutir, porque hay necesidades también para mantener esta guerra. Y asimismo también hay necesidades para tener estabilidad económica dentro del país. Muy bien, gracias chicos. Hay dos temas claves que plantea el presidente en estas entrevistas que concedió a los medios Univisión y CNN. El primero, que es uno sobre el cual, y ustedes son testigos, quienes nos siguen y nos escuchan a diario, es algo sobre lo que hemos venido conversando y lo que hemos venido insistiendo en este espacio durante estos días, ¿no? Y tiene que ver con los flujos de dinero de estos grupos delincuenciales. Entonces, el presidente dice hay que controlar y hay que bloquear al financiamiento de estas pandillas, de estos grupos terroristas que tienen su origen, entenderíamos así, en grandes fortunas producto de negocios ilícitos como el narcotráfico. El problema es que como está planteado el plan, ¿cómo es que se llama el plan de gobierno? Plan Fénix. El plan Fénix, como lo ha planteado el gobierno y el presidente Noboa, y como lo está llevando adelante la fuerza pública, se está golpeando a probablemente la base de estas organizaciones de crimen. Entonces, hasta ayer yo les hablaba de una incautación millonaria de $2,600 a estos grupos delincuenciales. Bueno, se incrementó ese decomiso de dinero y ayer logró la Policía Nacional incautar la cuantiosa cifra de $5,500. Eso es lo que han logrado incautar, $5,500. A estos delincuentes que ya estamos viendo son delincuentes de poca monta porque no han detenido a Colón Pico, no han detenido a Fito. Y aunque fueran Fito y Colón Pico, a mí me da la impresión de que ni Fito ni Colón Pico son los grandes capos de los cárteles de la droga en el Ecuador ni en ninguna otra parte. Y de que acá, entendiendo muy bien lo que dice el presidente Noboa, hay unas estructuras muy poderosas, y creo que esto también, ustedes si quieren vayan y busquen en redes sociales las declaraciones que ha dado en los últimos días la señora Palencia y hagan conexión con esas declaraciones y con otras declaraciones que, por ejemplo, en su momento ha dado el embajador de los Estados Unidos y sobre las cuales ni la justicia de este país ni los gobiernos de turno, me refiero al gobierno de Moreno y de Lazo, hicieron absolutamente nada cuando se habló de narcogenerales, de narcojueces y de todo este asunto.
Pero además, creo que hay que plantearse una inquietud que es absolutamente legítima. Estas cifras millonarias de las que en algún momento habló, por ejemplo, CELAC, y esto no es que hoy lo descubrió por ahí un general de policía, les voy a comentar quién, que además pone por encima de lo que se había planteado en estudios académicos como el de la CELAC hace más de un año. O justo hace un año. Esto fue justo hace un año, entre enero y febrero del año pasado. La CELAC nos hablaba de que en el país habría dinero ilícito circulando en el sistema financiero y en la economía regular que implicaría entre el 3 y el 5% del PIB, entre 3.000 y 5.000 millones de dólares circulando en la banca privada, también puede ser en la banca pública, hay bancos como el Pacífico. En fin, en negocios, en giros de negocios que están relacionados con la construcción y algunos otros. Esas cifras, esa cifra estratosférica de 5.000 millones, eso decía CELAC, ¿no? Entre 3 y 5 puntos del PIB. Cifra que también coincide con los análisis que han hecho académicos como Fernando Carrión. No la tiene Fito, ni la tiene Colón Pico en su casa en no sé dónde es, por el norte, por el sector del condado creo que era, ¿no? Esos 3.000, 4.000, 5.000 millones no están encaletados. Esa plata necesita de otros espacios y, como digo, muchos de esos espacios podrían ser, como lo ha dicho el propio presidente Noboa en la declaración, podría ser la banca nacional e incluso banca internacional en donde se estén lavando esos recursos. Entonces la pregunta es ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano y qué están haciendo instancias internacionales también para tratar de cerrar esa llave, que es la gran fuente de recursos que tienen estas pandillas para poder armarse, para poder prepararse, para poder comprar conciencias, etcétera? Difícilmente con la incautación de $5.500 en 2 semanas de operativos vamos a llegar en este año a los 5.000 millones de dólares que supuestamente tiene el narcotráfico circulando en la economía del Ecuador. Muy difícilmente. Y yo les estaba hablando de que hay un policía que ha puesto esa cifra por encima todavía, duplicando el monto. Me refiero al general Carrillo, ¿no? Que es este político de la bancada de Construye, del partido Construye, de la señora Romo, que fue ministro del Interior de Guillermo Lasso, que fue comandante de policía y que cuando estuvo en esos cargos no hizo nada de lo que hoy permanentemente dicen las entrevistas a las que le invitan en su condición de analista en temas de seguridad. No se olviden que Carrillo fue ministro del Interior y poco o nada, creo yo, hizo para tratar de frenar lo que está pasando. ¿Qué ha dicho Carrillo en una entrevista que le hace Revista Vistazo? El excomandante de policía y exministro del Interior, Carrillo, explica que los capos de las bandas criminales, Leandro Norero, quien volvió a la palestra tras las revelaciones del caso Metástasis, son apenas el primer eslabón de una estructura criminal que ha puesto en jaque al Ecuador. Yo coincido plenamente, o sea, ni Norero, ni Fito, ni Colón Pico son los grandes capos. Acá hay otros capos. Acá hay otros grandes padrinos. Eso es lo que hay. Que son los que manejan las ingentes cantidades de dinero que mueve el narcotráfico y la violencia en el país. Al crimen organizado hay que entenderlo no desde los violentos, no desde las pandillas, desde estos grupos catalogados terroristas. El crimen organizado no es ni el fallecido Norero, ni Rasquiña, ni Gerald, que está preso, ni los que han caído últimamente. El crimen organizado es una triple estructura articulada, dice Carrillo, en donde estaría todo el sistema económico y los actores para lavar el dinero, lo que incluye a jueces, fiscales generales y mandos medios de las fuerzas del orden que son cómplices de las bandas criminales, y un tercer eslabón que vendría a ser la esfera política. De acuerdo a los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés UNODC, en Ecuador, escuchen bien esto, se lava entre 4 y 5 mil millones de dólares, según la Oficina de Naciones Unidas. Y según Carrillo, toda la economía criminal
mueve unos 10,000 millones de dólares, lo que significa alrededor de unas 500 personas que son parte de esta cadena de ilicitudes. El general Carrillo cifra en 10,000 millones de dólares lo que mueve económicamente el crimen organizado y el narcotráfico también en la economía de Ecuador. Es decir, esto sí es una estupidez total, ¿no? 10% del Producto Interno Bruto de este país. Es muy preocupante. Las declaraciones de Patricio Carrillo son muy preocupantes, muy graves, y hay que tomarlas con pinzas y con mucha seriedad, porque lo dice alguien que fue general de la Policía Nacional y que tiene mucho acceso a información de inteligencia, a información que no tienen incluso académicos con el rigor como el de Fernando Carrión, Jorge Paladines, con quien conversamos ayer, o Jorge Núñez, y algunos otros, Carla Álvarez, Carolina Andrade, etcétera, que son muchos académicos a los que solemos recurrir y preguntar para conocer de estas materias. Carrillo maneja información de inteligencia, de la policía, y esta cifra es muy preocupante. Y ante eso sí, habrá que preguntarle al presidente Noboa su plan Fénix, ¿qué plantea? ¿Qué le propone al país para lograr cortar justamente esas fuentes de financiamiento de estos grupos terroristas, pero que, como bien dice Carrillo, son un eslabón más de una enorme cadena en donde hay unos grandes capos, unos grandes padrinos, que seguramente siguen asistiendo a torneos internacionales de tenis, que siguen asistiendo a clubes privados en Guayaquil, por ejemplo, y a los que la justicia simplemente no llega. Y lo otro, creo que sí nos queda una enorme duda con respecto de saber cuál va a ser el aporte o el apoyo que le brinde logísticamente, no sé si económicamente, pero por lo menos logísticamente, y ver si es que eso además se ajusta a lo que dice nuestra Constitución y la ley, para la intervención de fuerzas externas, en este caso los Estados Unidos, en la denominada esta guerra contra el narcotráfico, el terrorismo y la violencia en el país. Y no quiero cerrar el comentario sin dejar de referirme a una serie de inconsistencias e incoherencias que hay en este momento en torno al discurso oficial relacionado con la ley urgente que plantea el incremento del IVA. Y partiendo desde el mismo nombre del proyecto de ley, que es la ley para enfrentar la guerra contra la delincuencia, la violencia y el crimen organizado, se le dijo al país justamente eso, de que el Ecuador necesitaba dinero para poder financiar la guerra. Le han puesto, me parece a mí, un monto al ojímetro, que es de 1.020 millones de dólares, que es lo que supuestamente, según el Ministerio de Finanzas, se necesita para esa guerra. Pero el argumento ahora no es que el dinero que recauden del IVA, del incremento del IVA en 3 puntos, será para pagar la guerra, sino que si no se aumenta el IVA y si no nos cobran 3 puntitos más en el cobro del IVA, no se va a poder pagar los sueldos del sector público. Entonces, señor ministro Vega, Gobierno Nacional, señores de la SECOM, señor Isurieta, ¿el incremento del IVA es para financiar la guerra? ¿O para pagar los sueldos? ¿O para pagar las jubilaciones? ¿Para qué mismo es? Porque finalmente lo que encuentro ahí es una enorme incoherencia y una enorme inconsistencia con respecto de las tesis que maneja el Ministerio de Finanzas, el gobierno y la línea comunicacional para tratar de defender este proyecto de ley que apunta al incremento del IVA en 3 puntos, lo que significará un golpe a la economía del consumidor. Y el consumidor puede ser alguien de clase popular, alguien de clase media o alguien de clase alta. Finalmente, al consumidor. Obviamente, el impacto entre estos niveles de consumidores es distinto. Es distinto si usted gana un sueldo básico de $450 a que si gana un sueldo de $5,000, $6,000, $7,000 u $8,000, o si gana mucho más, o si gana $2,000
El impacto no va a ser igual que la persona que gana un sueldo básico. Finalmente va a haber un impacto que va a golpear más a las clases populares, por supuesto, y al consumidor en general. En niveles diferentes, sí, pero va a impactar y va a golpear a la economía del ecuatoriano, por supuesto que sí. Cada vez que usted vaya a consumir algo, vaya a comprar algo, le van a cobrar 3 puntitos más de IVA y eso va a significar que va que usted destinar más plata para pagar impuestos. Pero de origen ustedes dijeron que era para financiar la guerra. Ahora nos dice el señor ministro de Finanzas que es para pagar sueldos. Entonces, habemos muchos que somos a veces demasiado mal pensados y nos planteamos, por ejemplo, la idea de que así como hubo guerras que fueron provocadas para, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, dinamizar el mercado de las armas. Ahí en los Estados Unidos invadían países con tal de vender misiles, y eso es una realidad. Armaban guerras para que sus presidentes ganen popularidad. Eso está ahí en los libros y son casos y hechos históricos que además a los Estados Unidos les costaron miles de vidas. Entonces, acá bien podríamos pensar mal y decir que esta guerra interna que hoy vive el país era quizás el escenario catastrófico que necesitaba el gobierno para incrementar los impuestos y para no asumir el costo político de un presidente que evidentemente quiere y va a buscar la reelección, porque este es un periodo de transición. El propio Noboa lo dijo cuando fue a Washington a hablar con los multilaterales, a decirles que necesitaba plata, incluso porque está pensando en la reelección. Y ustedes síganle sumando, ¿será necesaria la consulta popular? Si vemos que en estos proyectos de ley urgente están metiendo temas que estaban planteados en las preguntas. La jueza Núquez le ha mandado al presidente una carta diciéndole, vea presidente, dígame si va a insistir o no en estas preguntas, replantéelas. Entonces, esta guerra que justifica el tomar medidas como por ejemplo el incremento del IVA y otras, ¿es en realidad una guerra? ¿O es un pretexto para subir los impuestos? Porque no tienen plata ni para pagar los sueldos. ¿Mm?